En este video te mostraré 10 consejos útiles para tu Mac. Y con suerte, después de ver este video, le podrás sacar mucho más provecho a tu Mac. Y también ser más productivo. Así que sin más, empecemos. Muy bien, para comenzar tenemos el número 1, que se llama Vista Rápida. Siempre que uso el Finder en mi Mac y quiero obtener una vista previa de algo, la vista rápida siempre es útil cuando no quiero abrir completamente un elemento. Sirve para darnos un vistazo. Así que déjame mostrarte a qué me refiero. Dentro de esta carpeta, en donde tengo algunos fondos de pantalla, si quiero obtener una vista previa de alguna de estas imágenes, en lugar de abrir completamente la imagen para luego cerrarla en la parte superior izquierda, todo lo que tengo que hacer es dar clic en la imagen y luego presiono y mantengo presionada la barra espaciadora para obtener una vista previa de ese elemento. Y lo mejor de esto es que funciona con cualquier tipo de archivo en Mac, no solo con imágenes. Y es una forma realmente rápida para obtener una vista previa de algo en tu Mac. Y claro, sin abrirla por completo. Y ya que estamos aquí, otra forma para abrir estas imágenes sería comando A para seleccionarlas y después en comando Y. Y esto es lo que nos permite movernos a través de cada una de las imágenes, ya sea con estos botones o con las flechas. Excelente. En el siguiente paso tenemos el número 2 y es salir de una aplicación usando un atajo del teclado. Por ejemplo, abriré Safari. Y la forma en que la mayoría de las personas cierran las aplicaciones es presionando esta X en la parte superior izquierda. Sin embargo, notarás que debajo de Safari hay un punto, y esto significa que Safari aún se está ejecutando. Entonces, si quieres definitivamente cerrar la aplicación, te vas al icono, presionas con 2 dedos y luego le damos en salir. Y por supuesto puedes hacer esto con un atajo del teclado, de modo que mientras Safari esté abierto, si uso comando Q en mi teclado, habremos cerrado por completo la aplicación y Safari ya no estará usando la memoria RAM. El siguiente paso es el número 3, es acceder a tu teclado emoji en Mac. Las personas no suelen usar emojis en Mac simplemente porque no saben cómo acceder a ellos. Por ejemplo, es mucho más fácil acceder a tus emojis con el teclado del iPhone o de un iPad. Puedes acceder a tus emojis en Mac, sin embargo requiere un atajo del teclado. Fíjense, presionan comando control espacio y verás que se abre tu teclado emoji. Y como ven, ahora lo tengo en un visor de caracteres diferentes. Así que le doy clic a este icono y aquí está la vista normal. Puedes buscar el emoji que quieras en la parte superior. Y justo debajo nos coloca los emojis que más se usan con frecuencia. De modo que comando control espacio dentro de cualquier campo de texto en Mac abrirá el teclado emoji. En el paso número 4 tenemos cómo tomar una captura de pantalla en Mac. Probablemente ya saben que para tomar una captura de pantalla simplemente presionamos comando Shift 3 y como puedo ver captura todo en mi pantalla. Si usan comando Shift 4 puedes ver que el cursor se convierte en una especie de puntero y ahora puedo arrastrarlo y crear una captura de pantalla de tamaño personalizado. De hecho, puedes extender la funcionalidad de comando Shift 4 si presionas la barra espaciadora. Así que abriré Safari y luego otra vez presiono comando Shift 4 y después presiono la barra espaciadora y puedes ver que mi cursor ahora se convierte en un icono de cámara y puedes colocarlo sobre cualquier ventana abierta que tengas. Así que si hago clic en Safari aquí en esta zona, puedes ver que captura Safari como una imagen PNG y si abro esto, puedes ver que capturó la pantalla perfectamente, incluso con las esquinas redondeadas. Así que si solo quieres capturar una sola ventana en tu Mac,
Control Shift 4 y luego espacio es la forma de hacerlo. El siguiente, en el número 5, es para aquellos de ustedes que tienen una MacBook o una Mac de escritorio con un trackpad. Abran preferencias del sistema y luego vayan al trackpad. Luego se aseguran de que presionar para hacer clic esté activado, y esto hace que navegar por macOS sea mucho más fácil con el trackpad. Cuando está desactivado, físicamente tienes que hacer clic en el trackpad para que macOS detecte tu clic. Cuando tengo esto activado, todo lo que tengo que hacer es tocar ligeramente mi trackpad para simular un clic, por lo que me resulta mucho más fácil navegar por macOS cuando está activado. Por último, con el trackpad, para tener la opción de arrastrar ventanas y archivos, podemos irnos a accesibilidad, mouse y trackpad, opciones del trackpad, y aquí habilitan arrastre. Miren, si lo desactivo, le quito el check, clic en OK, le doy un clic sostenido a la ventana y no se mueve. Pero si vuelvo a opciones y activo el arrastre, al dar en OK, ya soy capaz de mover la ventana. Sigamos. A continuación, en el número 6, esto te permitirá obtener fácilmente una definición de cualquier palabra en cualquier lugar de Mac OS. Así que, por ejemplo, abrir este archivo de aquí. Ahora, si quieres definir algo, todo lo que tienes que hacer es simplemente seleccionar la palabra, luego dar clic derecho, consultar, y te dará una definición. Sin embargo, si tienes un trackpad, es mucho más fácil de hacer esto. Lo mismo, selecciono la palabra y presiono con 3 dedos. En el número 7, no estoy seguro de cuántas personas realmente saben esto, pero en realidad puedes dejar un mensaje personalizado en el bloqueo de la pantalla, en caso de que extravíes tu MacBook Pro. Ahora hemos visto funciones como esta en los teléfonos inteligentes. En caso de que lo extravíes y un buen samaritano lo recoja, puedes dejar un mensaje sobre dónde llamar o una dirección para enviar el teléfono en caso de que lo encuentren. Y ahora puedes hacer lo mismo con la MacBook Pro, lo cual será realmente bueno. Y para poder acceder al mensaje en la pantalla de bloqueo, tendrás que ir a las preferencias del sistema. Después, en seguridad y privacidad, y en la pestaña general, habilito mostrar un mensaje cuando la pantalla esté bloqueada, y luego en establecer mensaje de bloqueo, y aquí iría el mensaje, ¿no? Así que si estás usando tu Mac en lugares públicos, definitivamente aprovecha esta función. El siguiente es el número 8, y es una forma realmente fácil de usar la pantalla dividida en Mac. Verán, no mucha gente usa la pantalla dividida, porque simplemente no saben cómo hacerlo. En mi opinión, creo que esta es el área en la que Windows realmente lo hace mejor. Sin embargo, aún podemos acceder a la pantalla dividida en Mac. Si tienen varias pestañas abiertas, todo lo que necesitas hacer es mantener presionado el icono para maximizar, y podrán ver que tenemos la opción disponible para dividir la pantalla. Así que ubico Safari hacia el lado izquierdo y luego puedo abrir el calendario a la derecha, y así puedes abrir una vista de pantalla dividida en Mac. Incluso puedes ajustar el tamaño si una es más importante que la otra. Créanme amigos, si tú eres alguien que tiene que realizar múltiples tareas entre dos aplicaciones, esta es una forma realmente limpia de hacerlo. El número 9 es una manera realmente fácil de acceder al Launchpad en tu Mac. Si no sabes cuál es el Launchpad, es este icono de aquí, en la parte inferior izquierda del dock, que muestra todas las aplicaciones en tu Mac, y bastante fácil se aparece en el dock, porque nos permite acceder rápidamente al Launchpad.
Sin embargo, si estás en una aplicación a pantalla completa y quieres ver todas tus aplicaciones, afortunadamente aún puedes acceder a ellas con un simple gesto en el trackpad. Pero por supuesto, esto requiere que la Mac cuente con trackpad, por lo que si tienes una Mac de escritorio como una iMac, por ejemplo, con un mouse, desafortunadamente esto no funcionará. Todo lo que tienes que hacer es tomar 4 dedos y moverlos hacia adentro, y esto abrirá el Launchpad en tu Mac muy fácilmente. Y finalmente, en el número 10 tenemos la capacidad de realizar conversión de unidades usando Spotlight. Y para usarlo, todo lo que tienes que hacer es presionar comando y la barra espaciadora. Y en el caso de que no se abra a los comandos, pues lo activan de esta manera: preferencias del sistema, Spotlight, funciones rápidas de teclado, y habilitan mostrar búsqueda Spotlight. Y eso es todo. Y luego aquí puede escribir lo que esté buscando. Así que si quieres convertir, digamos, Celsius a Fahrenheit, me dirá que son 86 Fahrenheit. Y también podemos utilizarla como una calculadora. Así que sí funciona y es realmente genial. Si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y te veré la próxima vez.